Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dios bendiga a todos los que van a estar viendo esta grabación. La paz del Señor sea con ustedes. Que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Esta vez les traigo un fondo histórico de quiénes son los testigos de Jehová. No lo hago porque tengo algo en contra de ellos o de ninguna persona o de esta organización ni cosa por el estilo. Lo hago simplemente porque quiero exponer lo que la palabra de Dios dice, lo que la palabra de Dios establece a la luz de lo que esa organización enseña, de lo que esa organización proclama en el mundo. Y lo hago para que usted se siente a pensar, a razonar y analizar a la luz de la palabra de Dios lo que ellos dicen, lo que ellos proclaman, lo que ellos enseñan, a la luz de lo que dice la palabra de Dios. Y cuando digo palabra de Dios, quiero ser claro en esto. La palabra de Dios que no haya sido adulterada, que no haya sido cambiada, que no le hayan añadido y que no le hayan quitado nada de lo que Dios dijo originalmente y lo que Él quiso decir. Lo he dicho en otra grabación y lo vuelvo a repetir porque vale la pena decirlo. La Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, 66 libros de la Biblia, 37 en el Antiguo Testamento y 29 en el Nuevo Testamento, están escritos en términos antropomórficos. Es una de esas palabras compuestas en griego, antropos, que es la palabra para el hombre, y mórfico, que es en la forma de. En otras palabras, si yo le digo a usted como una persona adulta, usted no se va a sentar a conversar con un niño recién nacido y establecer una conversación, sea acerca de política, de religión, de la economía de su país o algo por el estilo. Usted no va a hacer eso, porque el niño recién nacido no va a entender, por decirlo así, ni papa de lo que usted le está diciendo. Cuando se dice que la Biblia está escrita en términos antropomórficos, verdaderamente quiere decir de que la palabra de Dios, verdaderamente la sabiduría de Dios, está diluida en términos humanos para que el hombre pueda entender lo que Dios quiso decir originalmente en su palabra. Y me da que pensar de que venga un fulano, un mortal, limitado en su capacidad de pensar, de razonar y de analizar, que quiera de alguna manera y que venga, que llegue al escenario mundial y que quiera supuestamente corregir lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha establecido en su palabra, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, los 66 libros de la Biblia. A mí me da que pensar, y especialmente con personas que aceptan ciegamente lo que una persona, lo que un mortal, vuelvo y repito, limitado en su entendimiento, en su capacidad, a lo que Dios quiso decir originalmente. Y de eso se trata esto. Yo quiero que usted se siente a pensar, a razonar y analizar el fondo histórico de esta organización. Esta organización, ¿no? La historia de esta organización empieza con un señor llamado Charles Russell, o Carlos Russell, como dicen en español, ¿no? Carlos Russell se dice que era de la persuasión, por decirlo así, él era adventista del séptimo día. Pero al mismo tiempo, este señor pertenecía a la masonería. Los adventistas no creen en el castigo eterno. Ellos también creen en la aniquilación, o sea, la creencia de que cuando uno parte de este mundo, cuando uno muere, deja de existir totalmente, completamente. Que cuando uno muere, ahí se acabó todo. Y se cree que fue de ellos, de los adventistas del séptimo día, que Russell adoptó esas creencias, que después empezó a enseñar cuando fundó su organización allá por el año 1852. Russell empezó a escribir una interpretación personal de la Biblia
una serie verdaderamente que se convierte creo que en 6 o 7 volúmenes, que se llamaba Estudios en las Escrituras. En inglés se llama Studies in the Scriptures. Después de haber escrito unos cuantos volúmenes de esa serie, a los cuales él mismo empezó a decir, esto está en la historia, esto no soy yo que lo digo, él empezó a decirle a los que comenzaron a creer en lo que él estaba proclamando, lo que él estaba predicando, lo que estaba enseñando, él les comenzó a decir, ¿no?, a los estudiantes de esos libros, de que ya no era necesario leer la Biblia, sino que leyeran esta serie de sus libros, que allí él iba a estar explicando todo completamente y correctamente y todo ese asunto. ¿Ok? Hay un señor llamado J.J. Ross, que al leer lo que estaba escribiendo Russell, escribe un libro. Escribe un libro llamado, en inglés, Some Facts and Some More Facts. Ciertas verdades y un poco más de verdades. Acerca de las enseñanzas del pastor Russell. Ese libro era una crítica muy negativa acerca de Russell. Russell, muy ofendido por aquel libro, y su autor, J.J. Ross, lo demandó en el año 1913 y lo llevó a la corte. En el libro, el autor Russell hacía su mayoría acusación en contra de Russell de que Russell no tenía conocimiento del idioma griego en el cual fue escrito el Nuevo Testamento, desde el libro de Mateo hasta el libro del Apocalipsis. 29 libros. Que no sabía lo que decía el griego originalmente. Pero cuando estaban en la corte, cuando estaban durante el juicio, el abogado de Ross lo hace sentar a Russell en el asiento ese de los testigos, de los acusados. Ese abogado, de apellido Staunton, le preguntó a Russell durante el juicio que si Russell sabía griego. A lo que Russell contestó, sí. Russell tuvo que contestar sí, porque Russell hasta ese momento estaba afirmando que había descubierto la verdad acerca del cristianismo en el idioma original en que fue escrito el Nuevo Testamento, en el griego, y que esa verdad que él había descubierto era totalmente diferente al cristianismo histórico hasta ese momento. El abogado Staunton le preguntó a Russell, ¿me pudiera decir usted el alfabeto griego si yo se lo muestro en una página? Contestó Russell, unas cuantas. Pueda que me equivoque en otras, contestó Russell al abogado. Y el abogado ha cogido una página y se le mostró a Russell en la página 447 del libro de Westcott y Hort, un libro que tenía ciertas palabras en griego. Y le preguntó al abogado que por favor leyera las letras en griego en la parte superior de esa página mencionada anteriormente, 447. Russell contestó, bueno, la verdad no sé. El abogado lo presionó aún más a Russell preguntándole, usted no sabe lo que son esas letras. Por favor, mírelas y dígame si las reconoce. Russell intentó de alguna manera retractar, ¿no?, de retroceder, y empezó a dar explicaciones ilógicas de su manera de interpretar. En ese momento el abogado lo interrumpió y nuevamente le preguntó, ¿tiene usted alguna familiaridad con el idioma griego? Y Russell tuvo que admitir en la corte, bajo juramento, que él no tenía ningún conocimiento del idioma griego. Russell había empezado diciendo que él sabía el idioma griego, pero en la corte, al final, bajo juramento, tuvo que admitir
que no tenía ningún conocimiento del idioma griego, que ni siquiera se sabía el abecedario griego. Este señor, Russell, es el fundador de los llamados Testigos de Jehová, una organización basada en las creencias de un individuo quien supuestamente tenía alto conocimiento, pero que verdaderamente no sabía ni el alfabeto griego. Quiero que escuchen lo que les estoy diciendo, lo que les estoy exponiendo, lo que les estoy presentando. ¿Okay? Lo que Russell verdaderamente hizo fue rechazar doctrinas básicas, porque él no estaba de acuerdo con esas doctrinas. Da mucha pena que el diablo engañó a este señor, a este hombre, y por medio de él y sus creencias, el diablo sigue engañando a miles de personas por la simple razón de que rechazan doctrinas bíblicas que son básicas. No estamos hablando de escatología, no estamos hablando de doctrinas profundas, no, son doctrinas básicas. Y hay tres de esas doctrinas básicas, doctrinas bíblicas que son básicas, que rechazó Russell, y por medio de él, esa organización rechazan rotundamente, absolutamente y completamente esas tres doctrinas básicas. Son el infierno o el castigo eterno, la doctrina de la Trinidad y la deidad de Cristo. La deidad de Cristo es la enseñanza bíblica, que Jesús es Dios. Dios, haciéndolo coigual, coeterno y coexistente con el Padre. Esas tres doctrinas bíblicas que son básicas, rechazó Carlos Russell, y por medio de él, los miles de seguidores de esa organización llamada Testigos de Jehová. Hago ese énfasis, ¿no? Lo que acabo de decir, de que el Señor Jesús es coigual, coeterno y coexistente con el Padre, porque en esa organización le han hecho creer, y escuche claramente lo que les voy a decir, lo que voy a compartir con ustedes, que solamente el Padre y nadie más que el Padre es Dios. Eso le han hecho creer, y que Jesús fue creado. Eso le hacen creer a los seguidores de esa organización. Y por eso, uno de los títulos que tiene el Señor Jesús es Hijo de Dios. Usted le pregunta a un testigo de Jehová, y a mí me ha sucedido. Yo he tenido conversaciones con estas personas y les he preguntado, ¿quién es Jesús para ellos? Siempre me contestan automáticamente que Jesús es el Hijo de Dios. Ahora, lo que ellos quieren decir con eso no es lo mismo que la Biblia enseña y establece. ¿Sabía usted que en el Nuevo Testamento, como dije anteriormente, fue escrito en griego? ¿Sabía usted que en ningún lugar del Nuevo Testamento hace uso de la palabra Jehová? Desde Mateo al Apocalipsis. No existe en los manuscritos más antiguos. No existe en el Nuevo Testamento la palabra Jehová. Pero esta organización ha añadido arbitrariamente la palabra Jehová 237 veces en el Nuevo Testamento, porque, vuelvo y repito, le quiere hacer creer a sus seguidores que cuando usted lee el nombre de Jesús, o que ve el Hijo de Dios, o el Hijo del Hombre, que son títulos que se le dan al Señor Jesús, de que eso quiere decir de que Él fue creado, que Él es algo menos que el Padre, que Él no es igual al Padre, que Él no es coeterno, coigual y coexistente con el Padre. Y por eso introducen arbitrariamente, vuelvo y repito, 237 veces la palabra Jehová. Esa palabra no existe en el Nuevo Testamento. No existe. En ningún manuscrito del Nuevo Testamento
existe la palabra Jehová desde Mateo al Apocalipsis. No existe en ninguno de los manuscritos y no hay justificación para hacer uso del nombre de Dios, ¿ok? Al menos que quieren engañar a la gente. Y ahí es que está el asunto, de que al hacerle creer a una persona, ¿no?, de que solamente el Padre es Dios y que el Señor Jesús no es coigual, coeterno y coexistente con el Padre. Entonces, cuando introducen la palabra Jehová en el Nuevo Testamento 237 veces, no es con el fin de enseñarle de que ese es el nombre propio de Dios. No, ese no es el fin que ellos tienen. El fin que ellos tienen con introducir esa palabra, la palabra, el nombre de Dios, el nombre de Dios 237 veces, arbitrariamente, vuelvo y repito, porque el Nuevo Testamento no existe, es con el fin de engañar. Es con el fin de hacerle creer a las personas que solamente el Padre, y el Padre solamente, es Dios, es Jehová, pero que el Hijo no es Jehová. Con ese fin, introducen esa palabra 237 veces en el Nuevo Testamento. Mire, tratemos con el tema del infierno, porque esa es una de las doctrinas que ellos rechazan, desde Carlos Russell hasta los llamados testigos de Jehová modernos. Si usted tiene su Biblia, vaya al libro de Lucas, del Evangelio según San Lucas, en el capítulo 16, en el verso 19 al 31, hay una historia que el Señor Jesús cuenta acerca de dos personajes. Un rico y un hombre pobre llamado Lázaro. Los dos hombres mueren según la historia, léalo, capítulo 16 de Lucas, verso 19 al 31. Los dos hombres mueren. El rico, desafortunadamente, se pierde y va al castigo eterno, llamado el infierno. El hombre pobre fue al cielo. El hombre rico estaba siendo atormentado en aquel lugar de tormentos, en aquel infierno, entre esas llamas, y alcanza a ver al padre Abraham a la distancia. Y le pide que por favor le diga a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y que se le ponga en la lengua, porque el rico estaba siendo atormentado en medio de todas esas llamas. El padre Abraham le dice que eso no era posible, que ya no era posible. Entonces, el rico se acuerda que tiene hermanos en la tierra y le dice que por favor le pida a Lázaro que vaya para que le hable, para que le anuncie, para que le proclame, para que le predique a los hermanos del rico que no vayan a ir a ese lugar de tormento, como él estaba siendo atormentado, y todos los que van a ese lugar. Y el padre Abraham nuevamente le dice que no, porque a Moisés y a los profetas tienen. Menciona a los profetas, a Moisés, ¿no?, y a los profetas, porque por medio de Moisés fue dada la ley al pueblo de Israel y al mundo entero. Y por los profetas, Dios había hablado cosas que iban a venir en el futuro. Por eso es que le dice, pero el rico le dice, no. Si alguien regresara de entre los muertos, pueden ser persuadidos para que no vengan a este lugar. Y el padre Abraham le dice, mira, a Moisés y a los profetas tienen que a ellos lo escuchen, que a ellos obedezcan, porque esa es la palabra de Dios dada por medio de Moisés y por medio de los profetas. Y desafortunadamente, cada vez que leo esta historia, a mí me da pena. Me da pena con este rico, porque descubre la verdad demasiado tarde. Se arrepiente demasiado tarde y quiere evangelizar demasiado tarde. Les hago yo una pregunta a ustedes, amigos que escuchan y amigos que ven esta grabación. La pregunta que debemos hacernos son,
¿Para qué vino el Señor Jesús? Y si usted dice, a morir por nosotros y para salvarnos, bravo, le digo yo, ¿no? Entonces yo le hago esta próxima pregunta. ¿A salvarnos de qué? Porque si no hay infierno, y si no hay castigo eterno, ¿de qué nos vino a salvar el Señor Jesús? ¿Para qué tuvo que venir a morir, a pagar con su propia vida, a derramar su preciosa sangre en aquel Calvario? ¿Para qué? Si no hay castigo infierno, si no hay castigo eterno, si no hay infierno, ¿para qué tuvo que morir el Señor Jesús? Por favor, siéntese a pensar, a razonar y analizar lo que le estoy diciendo. Pero más allá de esa pregunta, es el simple hecho que el Señor Jesús, escuche esto que le digo y comparto con ustedes, el Señor Jesús, cada vez que hablaba del cielo, mencionaba y hablaba 3 veces del infierno, una vez del cielo y 3 veces del infierno. Y cómo escapar ese terrible lugar. Entonces el Señor Jesús empieza su ministerio terrenal diciendo estas palabras. Mateo capítulo 4, verso 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos. ¿De qué tenemos? ¿Qué tenían aquellos en el tiempo de Jesús y qué tenemos ahora? ¿De qué arrepentirnos? ¿Arrepentirnos de qué? Si no hay castigo eterno, si no hay infierno, ¿para qué la muerte del Señor Jesús? ¿Para qué? Empieza el Señor Jesús su ministerio terrenal diciendo estas palabras, que debemos de arrepentirnos. Siéntese a pensar, a razonar y analizar lo que les estoy compartiendo, por favor. Porque si no hay castigo eterno, esas palabras de Mateo 4:17, el llamado al arrepentimiento, no es válida. No es válida. ¿Qué valor tiene esas palabras de un llamado al arrepentimiento si no hay de qué arrepentirnos? Si no hay castigo eterno, si no hay infierno, no existe el infierno ni cosas por el estilo. Y escuche lo que le voy a decir. La historia de Lucas capítulo 16 no tiene absolutamente nada que ver con que si la palabra Seol en el Antiguo Testamento se puede traducir como tumba, o se puede interpretar como tumba, la tumba donde vamos a ir a reposar, porque todos estamos destinados a morir en este mundo. La enseñanza central de Lucas capítulo 16 no es, vuelvo y repito, de que la palabra Seol en el Antiguo Testamento se puede traducir o interpretar como tumba, o que la palabra en el Nuevo Testamento, en el griego, Hades, se puede traducir o interpretar como tumba. Esa no es la enseñanza que hay en Lucas capítulo 16. La enseñanza es que el Señor Jesús está hablando de 2 lugares y solamente 2 posibles lugares donde vamos a ir cuando partimos de este mundo. El uno se llama el cielo y el otro se llama el infierno. Esa es la enseñanza. Y de ahí, ni para la derecha ni para la izquierda, a separarme o apartarme, ¿no? Arrepentíos. Mire, amigo, la segunda cosa de esas doctrinas básicas, doctrinas bíblicas básicas que rechazó Carlos Russell, y por medio de él ahora todos los seguidores de esa organización llamada Testigos de Jehová, es la doctrina de la Trinidad. Y he hablado con varias personas que son seguidores de esta organización. Y entiendo, y siempre me dicen, ¿no? Yo trato de hablar de estas cosas, pero en este momento que puedo exponerle lo que dice la palabra de Dios. Y yo entiendo, créame lo que le digo, yo entiendo
Y esto es el argumento más fuerte que tienen los testigos de Jehová. Es que la palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y es verdad, es verdad. Yo 100% estoy de acuerdo que la palabra Trinidad no está desde el Génesis hasta el Apocalipsis. No existe esa palabra. No la hay. No hay. Ahora, simplemente porque la palabra Trinidad no existe desde el Génesis hasta el Apocalipsis, voy de alguna manera a ignorar o a rechazar la revelación que Dios ha hecho acerca de quién es Él. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? No puedo ignorar, no puedo rechazar la revelación que Dios ha hecho acerca de quién es Dios. Y mire, empezando con Génesis 1:1. Génesis, el capítulo 1, verso 1, dice esto. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. ¿Sabe usted que la palabra Dios, allí en Génesis 1:1, es la palabra que se traduce y se interpreta, ¿no?, como Dios? La palabra allí es Elohim, que es verdaderamente el plural. Escuche lo que le estoy diciendo, por favor, para que usted entienda. Es el plural de por lo menos tres. De por lo menos tres. Esa palabra viene de la raíz el. La palabra el Elión, que es el Dios Altísimo. El Shaddai, que es el Dios Todopoderoso. Viene de ahí, de esa palabra, de esas dos letras, el. Entonces la palabra Elohim es plural de por lo menos tres, como dije anteriormente. Y ya le explico esto. Mire, cuando la palabra en singular, la palabra el o Elí, es la palabra singular para Dios. Eloja es plural de por lo menos dos. Por lo menos dos. Y Elohim, que es la palabra que usa ahí en Génesis capítulo 1, verso 1, es plural, como ya dije, de por lo menos tres. ¿Usted se acuerda que cuando el Señor Jesús estaba en el Calvario, pronuncia 7 palabras? De allí, de la cruz, pronuncia 7 palabras. Una de esas 7 palabras, que se encuentra en Mateo, capítulo 27, el verso 46, el Señor Jesús hablando, dice esto. Y escuche por favor claramente. Dice, Elí, Elí, lama sabactani. Eso es, Dios mío, la palabra Elí, Elí, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Las personas que estaban escuchando, está llamando a Elías, está llamando a su padre, dijeron otros. Pero de ahí viene Génesis 1:1. Desde Génesis capítulo 1, verso 1, Dios se está revelando. Le está dando a saber desde el comienzo de que Él es un Dios, por lo menos un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Inclusive, cuando Dios dice en el capítulo 1, el verso 26, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Los rabinos judíos dicen que Él está hablando con los ángeles, pero los ángeles no están hechos a la imagen y semejanza de Dios. Solamente nosotros, Adán fue hecho, nuestro Padre terrenal fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. Porque nosotros somos tripartitos, somos cuerpo, alma y espíritu. Y eso es lo que significa ser hecho a la imagen y semejanza de Dios, porque Dios es un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Usted no tiene que creerlo, usted no tiene que aceptarlo, pero eso es lo que la palabra de Dios dice.
cuando Dios le confunde el hablar, cuando estaban construyendo aquella torre de Babel para llegar al cielo por su propio mérito, por su propio esfuerzo, Dios dice, descendamos y confundamos. Habla en plural. No es el Padre solamente Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son coigual, coeterno y coexistente. El uno con el otro. Hay una comunión de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Mire, si vamos al Génesis, el capítulo 18, allí hay una historia y léala. Cuando usted tenga tiempo, léala, porque en el capítulo 18 del Génesis, Abraham ve a tres personajes que venían y él se levanta rápido y va a su encuentro y se postra delante de esos tres personajes y dos de esos dos personajes, después de que Abraham les pide que por favor se queden para compartir con ellos algo de comida, y ellos se sientan con Abraham, él les prepara una comida que les prepara, un ternero, creo que si no me equivoco, les hace una comida y se sientan a comer y comen con él. Después de la comida, dos de los tres personajes que estaban allí hablando con Abraham se separan y se queda solamente uno. Y si usted lee el capítulo 18 hasta el capítulo 19, usted va a ver que Abraham se dirige a ese personaje que se queda con él como Jehová. Dice, cuando Abraham se acuerda que tenía su sobrino Lot, que vivía allá en Sodoma y Gomorra, comienza a negociar con el personaje que se queda con él. Y le dice, Señor, si hubieran 45 justos en la ciudad, ¿destruirás a los justos con los injustos? Y le dice, y Jehová le contesta, si encuentro 50, no destruiré la ciudad. Señor, discúlpame que yo sea imprudente. Señor, si hubieran 45, destruiría 45 justos, destruiría la ciudad. Y Jehová le contesta y le dice que por 45 no, y va rebajando a 30, a 25, a 15 y hasta 5. Y cada vez que le contesta, dice claramente, y Jehová le contestó. Así que el que estaba allí hablando con Abraham era Jehová Dios en la carne, una preencarnación, según lo que dice el libro de Juan, en el capítulo 1, que el verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria como del unigénito. Y allá en el capítulo 19, me llama mucho la atención y para mí es súper interesante. Porque esa negociación que hubo entre Abraham con Jehová Dios, porque era Jehová en la carne que estaba allí hablando y conversando con Abraham. En el capítulo 19, cuando usted llega al capítulo 19, el verso 24, dice estas palabras y se las leo. Entonces Jehová, el que estaba con Abraham conversando, porque los otros dos personajes que eran ángeles ya se habían apartado e iban camino hacia Sodoma y Gomorra, porque iban a hacer llover fuego y azufre sobre esas ciudades para destruirlas. En el capítulo 19, en el verso 24, como dije, dice estas palabras. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Escuche. Entonces Jehová, el que estaba hablando
con Abraham, hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. La pregunta del millón aquí es, ¿cómo es posible que haya dos Jehová? El que estaba conversando con Abraham, que hizo llover azufre y fuego desde Jehová, de Jehová desde los cielos. ¿Cómo es posible? Como dije, el uno que hablaba con Abraham y el otro que hizo llover, vuelvo y repito, azufre y fuego de Jehová desde los cielos. Es imposible que puedan haber dos Jehová. Es imposible. Es imposible. Imposible, inaceptable de tal cosa, porque Jehová Dios mismo dice que antes de él no hubo Dios y que después de él no habrá Dios formado, porque solamente él y nadie más que él es Dios. Así que usted, si quiere seguir creyendo de que Jesús fue creado, y ya hice un video, ya hice una grabación por ahí, véalo cuando tenga tiempo, porque estoy tratando de explicar, de exponer todo esto según la creencia que tienen esa organización, dentro de esa organización. Mire, hay una historia, ¿no? Y usted dirá, pero ahí solamente habla del Padre y del Hijo, ¿y qué pasa con el Espíritu Santo? Y ya voy a llegar a esto, ¿no? Ya voy a llegar a la enseñanza de quién es verdaderamente el Espíritu Santo. ¿Ok? Mire, los líderes religiosos en el tiempo del Señor Jesús lo acusaban al Señor Jesús de echar fuera demonios por el poder de Belcebú, por el poder de Satanás. Ese es uno de los títulos que le dan a Belcebú, quiere decir el señor de las moscas. Y verdaderamente ese es el título que le dan al diablo, a Satanás, a Lucifer. Aunque ya no se llama Lucifer porque Dios le cambió el nombre. Ahora es un adversario, ahora es Satanás, el adversario de Dios. En Mateo está los que le menciono, en el capítulo 12, del verso 22 al 37. En el verso 32, a mí siempre me llama la atención esto. Mire, las palabras del Señor Jesús son tremendas, porque Jesús dice, escuche, en el capítulo 12, verso 22 al 37, pero el verso 32, el Señor Jesús hace una declaración, vuelvo y repito, porque le habían traído un hombre que era sordo y mudo, ¿no? Tenía un demonio de sordera y de ser mudo. Y el Señor Jesús lo reprendió, lo ató, lo echó fuera de ese hombre y ese hombre quedó libre. Los líderes religiosos comenzaron a acusarlo a él de que él echaba fuera los demonios por el poder de Satanás. Y el Señor Jesús, ¿no? Léalo cuando usted tenga tiempo. Mire, el verso 32, las palabras del Señor Jesús son tremendas, porque Jesús dice que cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, que es uno de los títulos que tiene el Señor Jesús, le será perdonado. Aquí se pone interesante el asunto, porque Jesús dice que el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Esas no son mis palabras. Léalo usted mismo. ¿Ok? Ni en este siglo, ni en el siglo venidero. ¿Ok? Por favor, quiero que se siente a pensar, a razonar y analizar esas palabras del capítulo 12, ¿no? De Mateo, en el verso 32. Siéntese a pensar. ¿Cómo es posible? Y hágase esta pregunta, por favor. ¿Cómo es posible ofender a una fuerza activa, a una fuerza creadora, si no es una persona? De tal manera que el Señor Jesús dice que si ustedes dicen algo en contra de mí, otro contra el Hijo del Hombre, se le va a ser perdonado. Pero si ustedes dicen algo en contra del Espíritu Santo,
no se les será perdonado, porque eso es considerado blasfemia en contra del Espíritu Santo, que no se les será perdonado ese pecado a ningún hombre, ni en esta vida, ni en la venidera. ¿Cómo es posible tal cosa? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible de que no se les sea perdonado? Ofender al Espíritu Santo al decir, porque la verdad, la blasfemia era de que los judíos, los líderes religiosos, sabían que el Señor Jesús estaba haciendo la obra del Padre. Él estaba haciendo lo que se le había encargado a él como hijo. Él estaba echando fuera demonios, estaba sanando, todas las cosas que él hizo, dándole la vista al ciego, el hablar al mudo, el oír a los sordos, el caminar a los paralíticos, hasta resucitar a personas. Y los líderes religiosos sabían que ningún pecador podía hacer las obras que hacía el Señor Jesús, al menos que el Padre no estuviera con él. Entonces ellos tenían conocimiento y sabían de que lo que estaba haciendo el Señor Jesús no lo podía hacer un pecador, no lo podía hacer cualquier persona, al menos que el Padre no estuviera con esa persona, respaldándolo en lo que decía, en lo que proclamaba, en lo que estaba haciendo. Y por eso es que el Señor Jesús es enfático de que el que habla en contra de él, ok, no importa, se le será perdonado ese pecado, pero el que blasfema en contra del Espíritu Santo no se le será perdonado ni en esta vida ni en la venidera. Al Espíritu Santo se lo puede contristar también. Efesios capítulo 4, verso 30 nos dice eso. Nos dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Cómo es posible entristecer a una fuerza activa o creadora de Dios? Mire, desde el capítulo 14 hasta el capítulo 17, en el Evangelio según San Juan, el Señor Jesús empieza a anunciar dos cosas: su muerte y que vendría otro consolador, que estaría con ustedes y estaría en ustedes. El consolador. Nunca al Espíritu Santo se lo trata como una cosa o como una fuerza, sea activa o fuerza creadora de Dios. Nunca. Siempre se lo trata como a una persona. Como una persona. Si usted lo quiere querer y aceptar, créalo y acéptelo. Y si no, rechácelo. Y siga creyendo lo que le han dicho en esa organización, de que el Espíritu Santo es una fuerza activa, que es una fuerza creadora de Jehová Dios. Pero nunca la palabra lo trata al Espíritu Santo como una fuerza ni activa, ni creadora, ni cosas por el estilo. Siempre lo trata como una persona. Ahora, quisiera tocar el punto de la deidad de Cristo. De que Jesús, como dije anteriormente, ¿no?, es coigual, coetéreo y coexistente con el Padre. En Colosenses, en el libro de Colosenses, en el capítulo 2, en el verso 9, dice estas palabras: porque en Él, refiriéndose al Señor Jesús, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Qué quiere decir eso? Usted se preguntará. Que en Él, en Jesús, corporalmente habita toda la plenitud. Escucha, la palabra toda quiere decir toda la plenitud de la deidad. ¿Qué quiere decir eso? Mire, Dios tiene 3 atributos que no comparte con absolutamente nadie. Esos atributos se le llaman en teología incomunicables. Él no puede compartir, Dios no puede compartir esos atributos ni conmigo ni con nadie que camine sobre la faz de la tierra. Esos atributos le pertenecen a Él y nadie más que a Él y solamente a Él.
Esos tres atributos son que Dios es omnisciente, que todo lo sabe, omnipresente, que Él está en todos los lugares a la misma vez, y Él es omnipotente, que Él todo lo puede, Él es todopoderoso. Esos tres atributos, dice aquí claramente, yo no sé, si usted lo quiere creer, acéptelo, y si no, rechácelo. Porque en Él, refiriéndose a Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Todo lo que Dios es, el Dios Padre y Dios Espíritu Santo, habita en Cristo Jesús corporalmente toda. No parte, no el 50%, ni el 75%, ni el 85%, ni el 90%, ni el 95%, ni el 99%. Toda la plenitud habita en Cristo Jesús corporalmente, porque Él es Dios, Él no es creado. Cada vez que he tenido conversación y sostenido conversación con estas personas, me dicen, no, porque Jesús era el arcángel Miguel, Jesús es creado. Y la última conversación que tuve con una de estas personas, les digo, por favor, muéstrame un verso, un solo verso, desde el Génesis al Apocalipsis, un solo verso, que diga estas palabras. Jesús, antes de nacer por medio de María, era el que ustedes creen que Él era allá arriba en el cielo. Yo veo una chica, me dice, ya le enseño, me dice, y saca el teléfono y comienza a buscar y ya le enseño. Le digo, pero escuche, le digo, por favor no me enseñe textos o versos o escrituras en que usted me le vaya a dar interpretación. No, yo quiero que diga estas palabras. El Señor Jesús, antes de nacer, esa misma palabra tiene que decirlo. El Señor Jesús, antes de nacer, por medio de María, era, allá en el cielo, el arcángel Miguel. Si usted me muestra un solo verso en la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, yo voy a creer lo que ustedes me dicen. Cuando le dije eso, hizo así, cogió su teléfono y lo bajó, por supuesto, porque no hay un solo verso desde el Génesis hasta el Apocalipsis donde diga que Jesús era el arcángel Miguel o que Jesús fue creado. Lo que tienen son malas interpretaciones de lo que dice y de la revelación que hay desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Entonces, como le dije anteriormente, Jesús es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Igual que el Padre, igual que el Espíritu Santo. Haciéndolo coigual, coeterno y coexistente con el Padre y con el Espíritu Santo. Yo entiendo que le van a mostrar, no, porque esta palabra significa esto. Y yo ya hice otra grabación ahí de lo que significa primogénito y unigénito. Está en mi canal en YouTube. Véalo por favor y compártalo. Porque esas palabras no significan lo que le tratan de hacer creer dentro de esa organización. Entienda claramente. Así que, si llegamos a entender lo que dice Filipenses capítulo 2, del verso 5 al 11, vamos a entender por qué el Señor Jesús puede decir, el Padre es mayor que mí. Entienda claramente, mire, y les leo, Filipenses capítulo 2, versos 5 al 11, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, verso 6, siendo en forma de Dios, escuche, el cual siendo en forma de Dios, ¿qué quiere decir eso? Siendo en forma de Dios allá arriba en el cielo, igual a Dios, igual al Padre, igual al Espíritu Santo, coigual, coeterno y coexistente. Vuelvo y repito, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el sentir de humildad, el cual, refiriéndose a Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó, escucha lo que dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. El verso 7 dice, sino que se despojó a sí mismo,
tomando forma de siervo, ¿se despojó de qué cosa? De los atributos que le acabo de mencionar, de ser omnisciente, omnipresente y omnipotente. Se despojó, porque ¿de qué otra cosa se puede haber despojado él? Se despojó de esos atributos que son incomunicables. Es como que se sacó el abrigo, por decirlo así, y lo puso ahí a un lado. Eso le pertenece a él, eso es de él. Nadie puede tocar eso, nadie se puede poner eso, porque eso le pertenece al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Se despojó a sí mismo, dice, tomando, escuche, forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, no creado como un hombre, sino hecho como un hombre, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El verso 9 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Filipenses capítulo 2, versos 5 al 11. Si entendemos esa porción, de que allá arriba, antes de que él naciera por medio de María, él compartía igualdad con Dios. Eso no lo digo yo. Filipenses capítulo 2, verso 6. Igual a Dios. Igual a Dios. Pero no se aferró, no se agarró el ser igual a Dios, sino que se despojó de esos atributos que le corresponden, que son de él, y se humilló. Y tomando la forma de hombre, se humilló hasta la muerte y muerte en la cruz. Y por esa razón, mire, escuche y entienda claramente, Jesús, siendo coigual, coeterno y coexistente con el Padre, siendo igual, no creado, igual, no el arcángel Miguel, igual a Dios. No se aferró, sino que se humilló. Se despojó, se humilló hasta la muerte y muerte en la cruz. Por eso el Padre, al ver que el Hijo, siendo igual a él, coigual, coeterno y coexistente, teniendo los mismos atributos de omnisciente, omnipresente y omnipotente, y se despoja de todo eso, el Padre dice, lo exalta al Hijo. ¿Cómo el Padre va a exaltar a alguien que ha sido creado, según dicen ellos, que él era el arcángel Miguel y que esto que el otro? De ninguna manera. Dios no puede exaltarlo, Dios no puede adorarlo, ni alabarlo, ni cosas por el estilo. Lo exalta y le da un nombre. Hecho a la forma de carne, hecho como un hombre, habiendo tomado habiéndose encarnado por medio de María, y nació, creció, vivió y murió y resucitó al tercer día. Por eso el Padre lo exalta y le da un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Y escuche bien, si entendemos claramente de que Jesucristo es el Señor, y en la Biblia, desde el Antiguo Testamento, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, cuando dice Señor, está hablando de que Él es dueño, rey y creador de los cielos y de la tierra. Entonces, si entendemos correctamente, es que Jesucristo, es Jehová, para la gloria de Dios Padre. Eso es lo que debemos de entender. Y fíjese algo, un dato aquí. Jesús, siendo igual al Padre, coigual, coeterno y coexistente, teniendo y compartiendo los mismos atributos de ser omnisciente, omnipresente y omnipotente, se humilla. Vuelta que Lucifer, que sí fue creado, que sí es creado,
quiso elevarse. Cuando usted tenga tiempo, vaya al libro de Isaías en el capítulo 14 y lea cómo Lucifer quiso usurpar una posición, un lugar que nunca le correspondían a él, sino solamente al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y él dice que él iba a ascender, que iba a establecer su trono entre las estrellas, en el norte, al lado de Dios, siendo una criatura, siendo creado. Se quiso elevar a la posición que no le correspondía, ni le corresponde, ni le va a corresponder jamás. Y por eso fue que Dios, sabiendo lo que estaba sucediendo, que ya había engañado a la tercera parte de los ángeles, ¿qué hace Dios? Lo arroja del cielo, lo echa afuera a él y la tercera parte de los ángeles, según lo que dice el Apocalipsis, y le cambia el nombre. Fíjese qué dato interesante. Jesús siendo igual al Padre y al Espíritu Santo, siendo coigual, coeterno y coexistente. Porque Jesús, vuelvo y repito, no hay un solo verso, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, donde diga que Jesús fue creado o que él era el arcángel Miguel. No hay un solo verso. Lo que tienen esta organización, lo que tiene es malas interpretaciones de palabras que ellos mismos no saben ni lo que quieren decir. Pero si usted va al diccionario, como ya hice una grabación, se lo dije, en mi canal de YouTube está del significado de la palabra primogénito y unigénito. Y no es lo que le han dicho dentro de esa organización. Si usted quiere aceptar lo que le digo, acéptelo, créalo, recíbalo, abrácelo con todo lo que hay dentro de usted, con toda su fuerza. Y si no, rechácelo. Usted tiene ese derecho. Dios le da ese derecho porque cada uno de nosotros somos y tenemos libre albedrío. Y usted puede rechazar, usted puede aceptar lo que Dios dice en su palabra. Hagamos esta oración. Señor Dios Todopoderoso, vengo delante de ti entendiendo que en esta organización me han engañado y que el futuro, de dónde voy a pasar la eternidad, está en riesgo, creyendo las cosas que me dicen dentro de esta organización. Y yo quiero estar seguro de dónde yo voy a ir en el momento que yo cierre mis ojos en este lado y abra mis ojos en la eternidad. Yo quiero estar seguro. Y por eso renuncio y rechazo todas estas enseñanzas que son falsas dentro de esta organización. Las rechazo completamente, absolutamente y rotundamente, porque no son verdad. Yo me arrepiento de mis pecados. Padre, escribe mi nombre en el libro de la vida, para que cuando yo parta de este mundo, mi nombre esté escrito en el libro de la vida y pueda pasar la eternidad contigo. Padre, en el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús, te pido por aquellos que se han arrepentido, por aquellos que hicieron esta oración. Dale la seguridad, dale un toque de tu mano para que sepan que han aceptado la verdad, que han rechazado, que han renunciado mentiras de esa organización con malas interpretaciones. Padre, por favor te pido en el nombre de Jesús que tú glorifiques tu nombre sobre estas personas. Si hiciste la oración y le pusiste fe, creyendo y no dudando, has nacido de nuevo. Has nacido de nuevo. Y tu nombre está escrito en el libro de la vida. Y tú dirás, ¿qué hago ahora? Busca una Biblia que no esté adulterada, que no esté cambiada, que no le hayan añadido ni quitado absolutamente nada.
y comienza a leer en el libro de el Evangelio según San Juan. Lee unas 3, 4 veces y después comienza a leer el Nuevo Testamento, desde Mateo hasta el Apocalipsis. Y lee los 2, 3, 4 veces para que veas lo que Dios dice, lo que Él dijo y lo que Él quiso decir. No de que alguien le haya cambiado, de que alguien haya adulterado, de que alguien haya añadido o quitado palabra de lo que Dios quiso decir. Y quiere decir, y sigue diciendo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, los huesos, la coyuntura, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón humano. Así que, si nunca te llego a conocer, no importa. Si has recibido lo que he compartido contigo, a Dios le digo amén, y a Dios sea toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y toda la adoración. Pues lo repito, no tengo nada en contra de estas personas, de esta organización. Simplemente lo que hago es que voy a exponer lo que la palabra de Dios dice. Si tú lo quieres aceptar, acéptalo. Y si no lo aceptas, recházalo. Ese es tu derecho. Dios nos da el derecho de aceptar vida o aceptar muerte. Él pone las dos cosas. He aquí vida y aquí la muerte. Escoge lo que tú quieres escoger. Si es vida, vida, amén. Y si es muerte, muerte. Escógelo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde siempre. Será hasta la próxima. Chao, chao.